Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video en el cual les voy a explicar media, mediana y moda de datos agrupados. Como pueden ver aquí tenemos nuestra tabla ya hecha de frecuencia relativa, tenemos el intervalo, las clases, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, la multiplicación de la clase por la frecuencia acumulada, el resultado de la frecuencia acumulada que nos va a servir más adelante y la multiplicación que igual tenemos el resultado. A continuación les voy a explicar la media de datos agrupados por medio de la siguiente fórmula, que tenemos: la media es igual a la suma de x por f sobre la muestra. Vamos a calcular esto. Sería, la media es igual a la suma que ya teníamos en la tabla de frecuencias, que es 5670 sobre nuestra muestra de 200. Esto, haciendo en la calculadora, nos da un resultado total de la media es igual a 28,35. ¿Qué estamos calculando aquí? Las edades a quienes se les encuestó un cierto producto. Entonces serían en total 28 años. Ahora continuamos con la mediana para encontrar datos agrupados en nuestra tabla. Tenemos nuestra fórmula, que es mediana es igual al límite inferior más la muestra sobre 2 por la frecuencia absoluta acumulada menos 1 sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. Aquí necesitamos saber algo importante. Si la frecuencia absoluta es par, tenemos que hacer el siguiente cálculo, que sería 200 sobre 2, y esto nos da un total de 100. Hay otro caso que puede ser impar, que sería n más 1 sobre 2. Seguimos con nuestro cálculo. Tenemos el límite anterior de nuestra tabla, que es 15. 15 más nuestro dato de la frecuencia absoluta, que son 200. Tenemos la mediana, que es igual al límite anterior de nuestra tabla, que es 15, sobre la muestra, que son 200 sobre 2 por la frecuencia absoluta acumulada, que sería, no tenemos en nuestra tabla, no tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicar por 0 sobre nuestra frecuencia absoluta, que es el total, que serían los 200 por la amplitud. Tenemos aquí el límite superior menos el límite inferior. Eso en nuestra tabla quiere decir 25 menos 15, que nos daría 10. Multiplicamos por eso. Entonces el resultado de nuestra mediana, haciéndole todo el cálculo en la calculadora, sería mediana es igual a 15 años. La mediana nos quiere decir que es el número más válido que le han hecho a los encuestados. La moda, tenemos la siguiente fórmula para datos agrupados, que sería: moda es igual al límite inferior más nuestra frecuencia absoluta menos nuestra frecuencia absoluta anterior. Todo esto sobre la resta de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, y esto le sumamos la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, y todo esto le multiplicamos por la amplitud. Bien, vamos a calcular. Tenemos la moda es igual al límite inferior, en nuestra tabla es 15, más la frecuencia absoluta,
que es en nuestra tabla 114 menos la frecuencia absoluta anterior, que como recuerdan no teníamos. Vamos a restar esto a 0. Todo esto sobre nuestra frecuencia absoluta que ya teníamos posteriormente, que es 114, menos nuestra frecuencia absoluta anterior, que es 0. Todo esto le sumamos a nuestra frecuencia absoluta, que es 114, menos la frecuencia absoluta posterior, que son los 148, por nuestra amplitud que ya la obtuvimos anteriormente, que es 10. Esto nos da un total, haciéndolo en la calculadora, de 29,55. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que son 29 años, es el número que más se repite de los encuestados. Gracias.